Bien, entonces arranquemos con el primer concepto, las organizaciones. Las organizaciones se han desarrollado y difundido en esta segunda mitad del siglo XX, pero su existencia se remota a la antigua edad. Los faraones utilizaron para construir las pirámides, los chinos para hacer su sistema de riesgo, y los primeros papas para crear su estructura de servicio en una religión universal, o sea, la iglesia. Sin embargo, hoy, como ayer, en su esencia mantiene los mismos elementos. Y en el concepto que te puedo dar y que puedes encontrar en cualquier otro sitio, más o menos dice que las organizaciones son sistemas sociales compuestos por un grupo de personas que, mediante la utilización de recursos, desarrollan actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro de un contexto en el que establecen una influencia recíproca. Bastante complejo es la definición de las organizaciones, larga, pero para que lo entiendan mejor, lo vamos a tratar de desglosar los elementos que las componen. Siempre que tú tengas una definición muy larga, trata de identificar los elementos, los que son datos. Recuerden la primera clase. Identificamos los datos, nosotros los procesamos y obtenemos la información. De la misma forma vamos a hacer con esta definición de las organizaciones, vamos a separar lo que es datos. Para mí, ¿qué son las organizaciones? Son sistemas sociales, ya que está formado por un grupo de personas, ¿sí? O un grupo humano. Tienen fines y objetivos, es decir, para poder hacer una tarea, o se juntan siempre para realizar o cumplir un objetivo. Utilizan recursos, ¿sí? Recursos económicos, recursos técnicos, humanos. Desarrollan actividades coordinadas para lograr esos fines, o actividades económicas. No siempre quiero que entiendas que actividades económicas significa generar ingresos, ¿sí? Las actividades económicas las puede realizar cualquier tipo de organización. Ya vamos a explicar su diferencia. Están inmersas en contexto, como dice ahí, logran el objetivo común, están dentro del contexto y tienen una influencia recíproca, es decir, la organización entrega algo y a cambio recibe algo, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que son las características. Básicamente las características dice que son sistemas sociales que perduran en el tiempo, tienen o aplican división de trabajo o división de poder y división de las responsabilidades de la comunicación. Es decir, dentro de la organización no todo hace una sola persona, ¿sí? Dentro de una área, que vamos a ver en próximas unidades, próximas clases, dentro de la misma, se jerarquizan, ¿sí? Se departamentalizan las tareas y se dividen para poder lograr con mayor eficacia y eficiencia los objetivos. ¿Sí? Recuerda esta palabra eficacia y eficiencia, que lo vamos a trabajar en otras clases. Son personas jurídicas, ¿sí? Porque están inscritas en un organismo, son reconocidas. Algunas de ellas, o casi todas, son complejas porque tienen su estructura bastante amplia, pero también son dinámicas y son eficientes. Las organizaciones realmente, para poder perdurar en el tiempo, tienen que ser innovadoras constantemente, porque si no son innovadores, se mantienen en la misma línea de tiempo, dicen, ¿para qué voy a mejorar si estoy bien? Se mantienen en la zona de confort. Es muy difícil que se perdure el tiempo, o perdure el tiempo hasta que muera el propietario y no trasciende más de ahí. Eso es porque no son innovadores, pero la mayoría de las organizaciones, para cumplir este objetivo, esta característica de que perdure el tiempo, tienen que ser innovadores. Antes de continuar con el concepto de ente, quiero hacerte recordar que en el apunte que te he dejado en recursos vas a tener una actividad de integración que me gustaría que lo puedas leer y hacerlo, ¿sí? El ente. ¿Qué es el ente? Por lo general el ente se entiende como que son personas, o sea, la definición más clara dice que son personas, todas aquellas
entes que son susceptibles de adquirir derechos, ¿sí? Este es el marco acá, y contraer obligaciones. ¿Sí? Gráficamente yo te he puesto dos dibujos. Uno que figura o que reemplaza al ente, al ser, en este caso a la persona. Recuerda que el ente tiene que ver con el ser. ¿Sí? Si nos vamos un poco más a los conceptos de filosofía, ¿sí? Y más el concepto de existir. Toda ente que es y existe, existir, son considerados entes y son susceptibles a adquirir derechos y filiaciones. Por eso te puse aquí una serie como una balanza de decir, bueno, estás en tu derecho de hacer tal cosa y tienes tu obligación de hacer la otra cosa. Entonces, ente es una persona física o jurídica o un grupo de ellas que posee un patrimonio destinado a lograr o destinado al logro de ciertos fines. Esta definición que saqué es cortita para que entiendas que el ente es cualquier cosa o cualquier cosa que exista o es, ¿sí? Y puede adquirir derechos y obligaciones. Pero en términos jurídicos o en términos más propios que nos compete a nosotros en el estudio, dice que ente es una persona física o jurídica o un grupo de ellas que poseen patrimonio destinado al logro de ciertos fines. Cuando hablamos de entes es como decir que es algo del subgrupo de las organizaciones. Nosotros tenemos las organizaciones que no todos por ahí puedan tener un patrimonio, ¿sí? Pero por lo general todas las entes tienen una existencia, duran un tiempo y tienen una forma de ser. Pero por ahí la que se diferencia o se diferencia en la definición de organización es que un ente necesita de un patrimonio para ser un ente en sí. No sé si me llevo a explicar, pero ahí más adelante vamos a ver un gráfico para que os puedas entender. ¿Qué tipos de entes existen? Los tipos de entes que existen son las empresas que tienen una actividad económica con fin de obtener utilidades, es decir, son entidades con fines de lucro, ¿sí? Tienen su patrimonio, son personas jurídicas y realizan una actividad como si fuese también cualquier tipo de organización, pero a diferencia de las entidades sin fines de lucro, son llamadas también asociaciones civiles, que puede ser una entidad de beneficencia, bibliotecas, iglesias, escuelas, consejos profesionales, etc. ¿Y tú qué empleos o qué ejemplos puedes agregar? Piensa en tu entorno, en tu ciudad, en donde vives, para dar ejemplos y entiendas qué tipos de entes hay sin fin de lucro y con el fin de obtener utilidad o con el fin de lucro. Entonces aquí podemos dar ya una definición más completa de lo que es una empresa y lo que es un ente y una organización. Una organización es un contexto más globalizado, ¿sí? Lo único que se diferencia en la definición de ente y organización es que un ente necesita de un patrimonio para ser considerado como tal. Si no, es una simple organización, ¿sí? El siguiente esquema, lo que te propongo es ver lo que vas a trabajar en todo el curso o en estas unidades. Es un pequeño resumen y un anticipo de lo que vamos a ver en otras clases. Las organizaciones, ¿sí? Hasta ahora ya hemos visto que son un grupo social que realizan una actividad para cumplir un objetivo. Necesitan tener funciones de administración. En la siguiente clase que te voy a estar dando en el alumno 3 de esta módulo sección 1, vamos a hablar sobre los procesos de la administración. Lo vamos a ver muy detalladamente para que tenga una vaga idea
ya que estos desarrollos vamos a trabajarlo en forma teórica y práctica en el módulo 4. ¿Sí? Pero las funciones, los procesos administrativos que toda organización debe implementar son planificación, organización, dirección y control. Cada una de ellas está bien definida y tiene sus objetivos y sus propósitos dentro de las tareas administrativas de una organización. Entonces, una organización, para poder mantenerse en el tiempo, como vista en las características, necesita tener administración o cumplir con las tareas administrativas, y para ello requiere del sistema de información. ¿Sí? Dentro del sistema de información, el sistema es el sistema que nos brinda documentos, ¿sí? Tipo comerciales, financieros y otros. Es decir, a través del sistema de información que es viene a representar los elementos de la organización, podemos administrarnos mejor dentro de una organización, de una empresa, de un ente. ¿Sí? Tu empresa se puede establecer y organizarse, administrarse, perdón, cumpliendo estos 4 procesos a través de un sistema de información que el mismo requiere o lleva o desarrolla o va a depender, digamos, de la estructura organizacional. Esto lo vamos a ver en el módulo, si no mal recuerdo, es el segundo, ¿sí? Donde tú vas a aprender a crear un organigrama donde vas a poder crear las áreas, los departamentos, las secciones y entender de que toda la información que brinda el sistema de información va a salir para toda la estructura organizacional y va a ser diferente para cada uno de esos niveles. ¿Sí? Esto es un pequeño claro esquema de lo que tú vas a aprender en este curso y lo que estás esperando. Hasta aquí ya has llegado a esta información, a la información completa de organización. Ahora vamos a ver un pequeño repaso o conceptos muy estrechos sobre administración y sus funciones en la siguiente clase sobre sistema de información, y en el siguiente módulo vamos recién a ver sobre estructura organizacional. Esto quiero que entiendas y que te grabes este gráfico, lo puedas relacionar para qué son cada uno de los conceptos y cómo se relacionan. Y en la última diapositiva de hoy podrás ver, disculpen que tampoco he resfriado hoy justo, pero ¿qué es un ente? Dijimos que un ente es una persona o una persona física o jurídica o un conjunto de ellos, ¿sí? Por ejemplo, un grupo económico. Todas estas, ¿sí? Como habíamos dicho más adelante, a ver si vamos más atrás, les muestro. Son personas, ¿sí? Puede ser jurídica o física, que tienen un ser, un existir, y son susceptibles a adquirir derechos y a contraer obligaciones. ¿Sí? Así que las personas físicas, jurídicas y el conjunto de personas jurídicas, todas tienen derechos y obligaciones. Tienen un estatuto que lo avala y tienen sus reglamentos personales. Nosotros como personas físicas tenemos nuestros documentos y cada vez que firmamos un contrato con algo estamos corriendo nuestro riesgo, no un riesgo, sino tenemos que cumplir con lo que hemos firmado en ese contrato de laboral o que sea. La persona jurídica puede ser una fundación, ¿sí? Y un conjunto de personas jurídicas, eso puede ser un grupo económico. Todas poseen un patrimonio. Aquí está la diferencia principal en el concepto de organización y ente. Que un ente, ¿sí? Tiene las mismas estructuras, los mismos grupos de personas, conceptos, elementos, digamos, de las organizaciones. Lo único que se difiere es que en la definición es que poseen un patrimonio con el cual realizan actividades económicas para lograr fines lucrativos o no lucrativos. ¿Sí? Lo lucrativo tiene un beneficio económico, es decir, una empresa, y lo no lucrativo pueden ser entidades sin fin de lucro, así se lo consideran, por ejemplo, un club deportivo, un salón cultural, una iglesia, etc. Esto quiero que entiendas y que quede bien diferenciado entre conceptos de organización, empresa y ente.
Bien, hasta aquí entonces la clase número 2 de este módulo 1 de la información de las organizaciones. Y espero que te haya servido este concepto.